estamos listos. Este es nuestra entrevista para la clase de oratoria. Carlos Rodríguez va a hacer una entrevista a Francisco. Muy bien, Okay. cuando gusten. Hola, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Estimado auditorio, les presento aquí al señor Francisco, quien va a hacer el favor de acompañarnos un rato contestando las preguntas acerca de Moctezuma. ¿Sí? Señor Francisco, una pregunta. ¿Por qué a usted le apasiona tanto el tema de Moctezuma? Moctezuma es un personaje que seguramente será reivindicado por la importancia de lo que hizo, las decisiones que tomó y las repercusiones que hoy todavía estamos viviendo de todo ello. No se conoce suficiente, entonces, pues ha sido como para mí un reto interesante, primero estudiarlo y después tratar de aprovechar lo que ocurrió entonces y eventualmente que se haga un monumento. Bien. Usted dice que las decisiones que tomó son muy importantes, las persecuciones, así dijo, ¿verdad? ¿Persecuciones dijo? Las decisiones y persecuciones dijo, ¿verdad? Las decisiones. Las decisiones que tomó fueron muy importantes. Y las consecuencias de esas decisiones. Y las consecuencias. ¿A qué se refiere, señor Francisco, cuando dice usted que son importantes las decisiones que tomó y luego las consecuencias que sucedieron motivo de esas decisiones? Imagínese estar en 1517 y saber desde hace muchísimos años que extraños chichimecas es el término que se usaba para los pueblos que iban llegando a las zonas más civilizadas. Los aztecas habían sido chichimecas 300 años antes, no eran nada diferente. Y sabían que existían porque las islas también es territorio mesoamericano. Entonces, sabían que estaban allí en las islas, que ya habían estado moviéndose, que eran bastante peligrosos, sanguinarios. Y llega un momento en que en 1517 se acercan. Además saben que tienen grandes naves que vienen de lejos. Y antes de llegar al imperio, esos europeos en 1517, en Champotón, no se le recibe tan bien, y a Francisco Hernández de Córdoba, pues le va terrible. De hecho, se acaba muriendo de las heridas que recibe. Lo que demuestra que en todo momento América podía perfectamente enfrentar, sobre todo América continental, que tenía una población enorme, podía perfectamente enfrentar a los europeos, si de eso se trataba. En 1518 ya se acercan todavía más, ya tocan el imperio, ya tocan la zona del imperio. Champotón es la frontera entre la zona maya y el imperio. En 18, definitivamente que ya hay contacto entre los embajadores, y en 19 ya vienen y desembarcan. En todo momento se les pudo haber rechazado por la cantidad gigantesca de mesoamericanos en comparación con los 10 barcos, lo que pudiera haber sido preparado para el viaje. Pero no ocurre. A diferencia de Champotón, aquí se les deja entrar. Y eso es una decisión importantísima, porque en otras partes ¿Se les deja entrar a la capital?
Primero se les deja... En este caso, a Tenochtitlán se les deja entrar con mucha facilidad. posteriormente, Ciudad de México. Posteriormente se les va a dejar también entrar a Tenochtitlán. Entonces, de Champotón, ¿a dónde es donde está usted comentando que se les dejó entrar? En Champotón no se les dejó entrar, ahí se les rechazó. Después Eso de Champotón. En 1517, en el primer viaje que toca directamente en la zona, digamos, del continente, aunque hubo ya un viaje importante en 1511, que hay un naufragio de europeos, y seguramente usted recuerda la anécdota de que esos europeos se integraron a la civilización de Yucatán. Y entre ellos está Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Entonces, desde entonces ya hay contacto con ellos, ya se les conoce que son seres humanos. Sí, pero en 1519, en 1519 empieza algo completamente diferente. Ya no son pequeñas fuerzas o pequeños europeos que se les puede destruir muy fácilmente, sino que en 19 ya llegan varios barcos, 10 digamos, se acantonan cerca de Veracruz durante meses y eventualmente se deciden a entrar más hacia el continente. Pero todo eso se les deja hacer hasta el centro, sí. Y para noviembre se les deja 8 de noviembre de 1519, es cuando entran a la Ciudad de México. Que entonces llamaría Tenochtitlán, desde luego. Sí. Cuando entran a la Ciudad de México, anteriormente Tenochtitlán, ¿cuál fue el recibimiento que le hizo Moctezuma a Hernán Cortés? O sea, porque estamos hablando que en Champotón no se les dio buen recibimiento, buena recepción, pero que pues, después se fueron internando hasta llegar hasta Tenochtitlán, que fue el 8 de noviembre, como acabas de decir tú, de 1519. Pero ahí, ¿cuál fue la actitud o de qué forma, o qué hizo Moctezuma cuando ve a Hernán Cortés? Es una continuación de eventos. Como te decía Carlos, los europeos no eran algo demasiado diferente de la llegada de otros chichimecas. Hay que tener en cuenta que el imperio Culhua es un imperio viejísimo, o es continuidad de civilizaciones que ahora lo estamos viendo en las noticias de los últimos días, que puede ser que seamos no de hace 14,000 años, sino de hace 30,000 años. Pero cuando menos una civilización ya bastante armada, se puede decir de hace 10,000 años para acá. Algo parecido a los egipcios, que es una civilización muy, o los chinos, bueno, Mesoamérica era de ese calibre. Francisco, lo voy a interrumpir sí. tantito. Sí, cómo no, claro. Mi pregunta era concreta. ¿De qué forma recibió Moctezuma a Hernán Cortés, o cómo se dio esa entrevista entre Hernán Cortés y Moctezuma el 8 de noviembre de 1519? ¿Sí? Porque es lo que me interesa saber qué hizo Moctezuma por las decisiones que usted dice que hizo él, que estuvieron unas bien y otras no, etcétera. Entonces, eso es lo que me interesa que nos explique aquí, ahorita en este momento, que lo está viendo todo el público, un auditorio general, porque nos escuchan en toda la República Mexicana. Virtualmente. Entonces, por eso mi pregunta es, o sea, a la gente también le interesa saber
saber qué hizo Moctezuma cuando tiene ya enfrente, o sea, su presencia a Hernán Cortés, a su gente Hernán Cortés, la gente de Moctezuma. ¿Qué hizo Moctezuma en ese momento cuando se ven? ¿Qué hace? Bueno, primero que nada, pues observarlos, ¿no? Sabiendo que son un pueblo en muchos sentidos muy primitivo, pero aún así se les deja entrar a tu ciudad. Imagínate en Troya, que te van llegando los griegos y los ves con todos sus barcos ¿no? Y luego se acercan y pues vas y los dejas entrar hasta tu casa, se puede decir. Les ofreces la casa de tu padre. Y no solamente a los europeos, sino con todo el apoyo de miles de supuestos enemigos odiados tlaxcaltecas. Pues ahí hay una contradicción entre lo que está en todos los libros y lo que nos siguen enseñando y la realidad. Es un hecho que dejan entrar a Moctezuma con todo y el supuesto ejército tlaxcalteca. Eso, cuando menos, debe darnos un poco de... ¿Pero qué es esto? ¿No se supone que los odiaban? Ahí me confundí un poco, o no escuché bien. ¿Que dejan entrar a Moctezuma? Dejan entrar a todo, a Cortés y a toda su gente, ¿sí? A todo su ejército, a la ciudad de Moctezuma, le ofrece la casa de su padre, que es la casa de Axayácatl, que acaban justamente hace unos días de encontrar y que gracias a Denise pudimos enterarnos en detalle. Le ofrece la casa de su padre y recibe a miles de tlaxcaltecas que supuestamente en todos los libros todavía se sigue diciendo que son tremendamente odiados los aztecas y los tlaxcaltecas. Pues aquí hay un hecho interesantísimo, que se les deja entrar directamente a la ciudad. ¿Cómo es eso posible? Sí. Entonces, eso es obra de Moctezuma. Cuando Moctezuma le permite la entrada, que le da acceso al palacio, específicamente en el lugar de Axayácatl, ahí donde se hospeda a Cortés. Moctezuma, ¿quién pensó que era Cortés? Ahí te estaba respondiendo un poco esa pregunta. O sea, los conocen desde hace 1492. Ajá. ¿Y por qué los conocen? Porque hay comunicaciones. Es otra, son lo que encontramos en los libros. Todavía sigue siendo una visión bastante favorable a los europeos, de manera que parece que los mesoamericanos fueron un pueblo muy primitivo, algo así como si llegáramos a las Amazonas actualmente. Y resulta que en muchos sentidos la cultura mesoamericana era superior a la nuestra actualmente. Y hace 500 años era mucho, muy superior a la europea en las cosas importantes. Entonces, para él no era algo extraño, eran seres humanos, chichimecas, o sea, primitivos, guerreros, que llegaban a su ciudad, como había ocurrido eso por muchísimo tiempo. Ahora sí, como dijo López Obrador, yo tengo otros datos. Estoy de acuerdo, y como te lo he comentado varias veces, Carlos, como lo he comentado varias veces, lo que está escrito en la historia oficial no necesariamente es lo que vamos a comentar hoy de Moctezuma, porque en los libros que están en todas partes presentan a Moctezuma como alguien que se sorprende, y además se sorprende y cree que son dioses. Claro, eso lo está diciendo Cortés porque está comunicándose con un príncipe europeo que ya había regalado todo lo que pareciera de Cozumel hacia el continente. Estos territorios eran ya flamencos,
hay que recordar que Carlos V no es rey de Castilla, ni siquiera es rey de Castilla, y ya ha entregado A ver, posesiones estratégicas de señor Castilla. Francisco, estoy en un error, estoy confuso entonces, porque en esa época del periodo de Moctezuma, que fue de 1502 a 1520, en Europa gobernaba Carlos II y no Carlos V. Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Por eso, porque En 1502 todavía vivían la pareja de los reyes católicos. así se Isabel le llamó fallece. a Carlos II e Isabel, junto con León, ¿cómo se llama? Se fue escapado ahorita el nombre. Son tres los que les llaman los reyes católicos. Fue Carlos II, Isabel. Se me hace, don Carlos, que te reprobarían en la historia oficial. Vamos muy rápidamente. 1492, indiscutiblemente hay dos. ¿Cómo? El rey de Aragón, que es Fernando, y la reina de Castilla, que es Isabel. Ella fallece al principio de 1500 y a partir de ese momento, la que es reina y con su príncipe consorte es Felipe el Hermoso, pero Fernando no va a permitir que eso ocurra. Y Isabel le permitió que durante ese tiempo él fuera el regente de Castilla. Fernando era de Aragón y regente de Castilla. Eso hasta la muerte de Fernando en 16 más o menos. Bueno, a partir de la muerte de Fernando, ya indiscutiblemente la reina sería Juana y su príncipe y su esposo, que sería Felipe. No, pero eso desde 14, perdón. No, bueno, todo el periodo, desde que muere Isabel hasta que muere Fernando, ese periodo de tiempo ya sería el heredero de Castilla. Recuerde que lo está viendo un auditorio muy amplio, muy extenso. Perfecto, entonces, simplificar. Para que los datos que me esté dando los tenga conscientemente de que son la realidad. Porque si no van a decir, ese señor que voy a explicar ahí no, pues como que se desvió tantito, como que agarraba a unos reyes por otros y en otros momentos, en otras épocas. Digo, no quiero decir, yo a lo mejor estoy mal, ¿sí? Pero estamos hablando de que a quienes se les llamó reyes católicos, ¿sí? Pero bueno, Isabel y Fernando. Incluso vamos, me gustaría que dejáramos eso por la paz, porque incluso ya se está terminando el tiempo. No sé qué tiempo tenemos. ¿Qué tiempo tenemos, Denise? ¿No está Denise? Ya se quedó dormida. No, no, pero es que es importante que Carlos es heredero de Flandes, heredero de Aragón, pero no, pero en Castilla está su madre viva todavía, que se llama Juana la Loca, le llaman Juana la Loca. Que no estaba loca. Que no estaba loca, era una persona muy consciente que para poder reunificar las coronas, ella se tenía que quitar de en medio. Y entonces se reúnen las coronas de Habsburgo, o sea, Austria, de Flandes, de Aragón y de Castilla. Bueno, todas ellas. Pero el tema es de Moctezuma, es sobre Moctezuma. Sí. Me gustaría saber, de qué forma
Moctezuma organizó su gobierno durante el periodo de su reinado. Es lo que más me interesa, porque quedamos de que vamos a hablar de Moctezuma. Y De quiero hablar acuerdo, sí, de sí, Moctezuma. de Porque acuerdo. no voy a conocer de Moctezuma. Yo quiero conocer, llevarme el conocimiento histórico de parte de usted. La institución la institución económica, jurídica y social de América era el Altépetl. Altépetl, que en náhuatl quiere decir agua, cerro. Y hay muchos altépetls que constituyen toda Mesoamérica. Y esos altépetls tienen una institución arriba que los regrupa, pero no de la manera que ocurría en el Imperio Europeo, ni en los reinos europeos, porque esos altépetls no dependen de una clase militar que es la que está peleándose continuamente para obtener la gente y los terrenos de otro reino. Aquí los altépetls eran autónomos. Entonces el imperio de Moctezuma, que en realidad tendríamos que llamarlo el imperio Culhua, porque era Culhuacán la importante, porque Culhuacán, cuando llegan a Veracruz y preguntan dónde está lo importante, y les dicen en Culhuacán, y por eso se queda para siempre el nombre de San Juan de Ulúa, o sea, San Juan de Culhuacán. Posteriormente, Cortés se va a encargar de hacernos olvidar eso, porque no le interesa él mucha de la realidad. Por ejemplo, nunca describe los altépetls, sino que siempre presenta a Tenochtitlán como ser la cabeza de un imperio tremendamente poderoso que tiene sojuzgado a todos los otros reinos, que en este caso serían a todos los otros altépetls, cosa que es imposible en las situaciones de América. Pero Cortés, muy astutamente, está hablándole a su príncipe en Castilla y está describiendo en función de lo que los europeos quieren escuchar, y Cortés quiere que se entienda, aunque no tenga que ver con la realidad. Eso no importa. Lo que Cortés quiere es mostrar que él está haciendo algo gigantesco al meterse en la ciudad tremendamente guerrera de un pueblo que tiene sojuzgado a todo un semicontinente. Pero resulta que eso no es posible. Entonces, Moctezuma, cuando ve a los europeos, pues él está sentado en unas instituciones milenarias y llegan pueblos nuevos. Nada que les debería inquietar. Sabe que son muy primitivos, muy guerreros, que hacen la guerra por cualquier cosa, que matan por cualquier cosa. Pero así han sido los chichimecas desde milenios. Entonces lo recibe y sabe que se pueden civilizar. Y eso no ha terminado. O sea, la labor que inicia Moctezuma hace 500 años continúa. Y lo estamos viendo en estos momentos con la pandemia y con los problemas ecológicos y sociales que tiene el mundo. El imperio Culhua era una civilización de altépetls que estaban en perfecta armonía porque no había necesidad de hacer guerrear uno con el otro, porque todos estaban en equilibrio. Eso es un tema complicado que nos llevaría muchísimas pláticas y que comentamos la otra vez, que es milpa. La milpa es hombres que son dueños de su milpa, no necesitan ir a tratar de quitarle la milpa al otro. Y esa cultura, Moctezuma piensa que los europeos tarde o temprano se van a civilizar, igual que se han civilizado todos los que han llegado a acercarse al imperio Culhua, como ocurrió 300 años antes con los aztecas. Bueno, ok, pero en sí, en lo esencial,
en lo estricto, rigurosamente, cómo organizó Moctezuma su gobierno durante su periodo. Durante su periodo. ¡Ay! Se me está acabando la batería. Bueno. Bueno. ¿Me escucha? Se me está acabando la batería. Ok, no puedes y no voy a poder cargarlo. hablar. ¿Cómo organizó? Su gobierno ya estaba organizado, porque él es una continuidad de muchos A ver, mira. tlatoanes antes. A ver, Francisco. El gobierno que tuvimos anterior al de López Obrador tenía un tipo de organización. Ahorita López Obrador está dándole otro tipo de organización a su gobierno. ¿Sí? ¿Qué está haciendo López Obrador? La cuarta transformación. Sí, por eso. ¿Pero qué está haciendo en la cuarta transformación? ¿Y cuál fue el tipo de gobierno que tuvimos anteriormente? ¿Sí? Hay una distinción. ¿Tú alcanzas a distinguir? A ver, espérame. ¿Tú alcanzas a distinguir algo distinto de lo que está haciendo López Obrador a lo que sucedió en el régimen anterior? Sí, desde luego. Yo creo que voy a tener que conectar este celular. ¿Me puedes aguantar un momentito? Porque me voy a quedar sin corriente. Sí. Un segundo, permíteme. Vamos a... Carlos, ¿me oyes? Sí. Bien, vas muy bien. No, ten cuidado que has repetido como 20 veces. Entonces, nada más, sí, para que lo caches. ¿Sí? Bueno, okay. Y vamos bien. Nos quedan, si quieren, volvemos a entrar. ¿Ya lo pudiste conectar? ¿Yo? Bueno. Francisco, ¿ya pudiste conectar tu teléfono? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tiempo nos queda, Denise? 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Ok. A ver, ¿me escuchas, Carlos? Sí, te escucho, Francisco. Adelante. Bueno. Casi no te escucho yo aquí. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Tú sí me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Bien. Yo casi no te escucho. Es que ya no tengo mis audífonos. Si quieres, grito más. Ok. No, pues... A ver si acá lo puedo... Aquí, el audio puede entrar por este lado. A ver, ¿me escuchan por acá? Bueno. ¿Sí? Sí. La cosa es que yo no tengo casi... Ok, no hay manera que puedas conectar tu teléfono. ¿Por qué no? Okay. A ver. Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Está tratando de hacer López Obrador un cambio de régimen. Bueno, ya perdí a Carlos. Aquí estoy. Es que sí. Entonces López Obrador está tratando de hacer un cambio, pero se puede decir que prácticamente todo es idéntico, comparado con lo que pasó hace 500 años, que sí fue para Europa un cambio enorme y para América un cambio enorme. Pero la decisión de que de alguna manera pudieran engarzarse esas civilizaciones es de Moctezuma. En cualquier otra parte del mundo hubiera enfrentado a los que llegaban, como ocurrió en África, como ocurrió en Asia, como ocurrió en América del Norte. Eso es lo que hace que Moctezuma sea particularmente importante para la historia del mundo, porque gracias a los
recursos que tiene gente de Grijalva hay política en Europa. Y esa ya es una decisión de Moctezuma, porque esos regalos de plata y oro van a llegar a Bruselas y los banqueros de Carlos, que no es emperador en ese momento, ven esa riqueza y le extienden una letra de crédito que gracias a esa puede convertirse en emperador. Entonces, la importancia de las decisiones de Moctezuma, que son enormes, comparado con lo que puede hacer hoy, por ejemplo, Trump o López Obrador, eso, donde ya hay muchísimas instituciones funcionando o medio funcionando. Lo que ocurrió hace 500 años es uno de los momentos principales en la historia de la humanidad. Donde había muchas instituciones. Aquí en México, aquí en Tenochtitlan, ¿se puede decir? Aquí había 10,000 años de civilización con estructuras perfectamente sólidas, completamente diferentes a las instituciones europeas. No tienen nada que ver. Un poco como si vemos a Japón, ¿no? Japón no fue destruido por un invasor, porque justamente fue muy bravo y no dejó a los europeos acercarse. Igual hizo China, hasta que hubo la guerra del opio. En América ocurre todo lo contrario. Moctezuma deja entrar hasta su casa y los protege hasta el último día de su vida. Uy, se supone que yo estaba cargando aquí. Ok, vamos a... ok, ya. Sí, estoy a punto de... Se está muriendo esto. Sí. Vamos a tratar de cerrar y si es posible, nos volvemos a conectar. Si no, para que podamos platicar de lo que sucedió en la entrevista, ¿no? Tu teléfono lo tienes desconectado ahorita, por lo que veo. ¿No me ves? Sí, no, pero lo que voy es que dices que se le está acabando la pila, pero pensé que lo habías conectado al... Lo conecté, pero otra vez volvió a saltar, entonces yo creo que está Ah. consumiendo más de lo que puede cargar. Ah, ya, sí. Entonces, vamos a cerrar rápido para que si se acaba la pila o se acaba la sesión, ya podamos decir, o ya sea que podamos chatear, si no hay posibilidad de hacer videollamada, o que cargue tu teléfono tantito y ya nos conectemos. ¿Les parece? Perfecto. Sí. Sí, pero ahorita está funcionando, así que pues yo le sigo. Ok, entonces, retomando la pregunta que dijo Carlos, de pues, les voy a ayudar un poco a decir que está muy interesante la conversación, pero... Yo pensaba que ya te habías aburrido, más bien. No. No, hombre, esto está fatal. No, ya explicaste cómo está gobernando Moctezuma, pero lo que entiendo es que ya había una continuidad de gobierno, no como ahora que cada sexenio echan atrás varios programas sociales y quieren reinventar el sistema, y así nos la hemos pasado años, porque se trata de ganar la política, no de generar un proyecto de Estado en conjunto. Por lo que entiendo, sí, en ese momento Moctezuma era heredero de un proyecto, pero ¿cuáles eran los cambios? Es lo que trató de decir Carlos, es lo que entiendo, ¿no? Es que si me limito a contestar sin poner en contexto. No, claro, nada más estoy diciendo que tratemos de cerrar ese punto antes de que se nos corte la comunicación. Bueno, es que yo me refería, independientemente de que venga ya un proyecto, unas instituciones anteriormente bien organizadas, siempre hay en sus periodos, cada gobernante la organiza de diferente forma, o así tal vez
pero amplía un poco, le quita un poco. Y en esa ocasión yo preguntaba que, bueno, esto que no se considere que es una polémica. Pero dejemos, porque tenemos poco tiempo para que Francisco termine. Sí, hipersimplificando, Moctezuma no gobierna, a diferencia de un rey, y sobre todo en aquella época. Moctezuma es el que habla, como su definición. Tlatoani quiere decir aquel que habla. ¿Y por qué no gobierna? Porque no tiene ninguna manera de obligar a nadie a hacer lo que él no quiera. Eso es completamente diferente de cualquier institución actual de gobierno. No hay fiscalidad, no hay dinero, no hay ejército. Claro, obviamente Cortés va a decir que hay un ejército poderosísimo, pero la realidad es que no hay dinero para pagar un ejército, porque un ejército cuesta dinero. Tienes que alimentarlo, tienes que armarlo, tienes que vestirlo, etc. Y sobre todo tienes que enfrentarlo. Pero en esta situación donde los saltépetls, 700 saltépetls... Entonces, si no gobierna Moctezuma, ¿quién gobierna? Nadie. Eso es la gente. Esa es la enorme diferencia. A ver, mira, está el grupo que se llama Tlatoani, compuesto de 4 senadores. Y los 4 senadores eran los que decidían lo que tenía que hacer Moctezuma. Si no se decidía por los 4 senadores, Moctezuma estaba limitado por esas cosas, pero sí tenía también mandato, ¿sí? Pero así se le llamó ese grupo de los 4 senadores, porque estaba compuesto con 4 senadores. Después con él aumentan los senadores, aumentan a 6. Bueno, esto que no se vea como una controversia, una polémica. No, es que es muy interesante. Nada más simplemente. Pero es que... yo tengo otros datos, como decía no, sí, pero Carlos, estamos de acuerdo de que no hay fiscalidad. Y sin fiscalidad, o sea, sin Hacienda, porque el término Hacienda es maravilloso. Hacienda es el lugar donde yo produzco